Como os decía, partimos de todos los casos de uso descritos en el diagrama y yo tengo que decidir para cada ciclo qué casos de uso voy a implementar. Esto es un ejemplo. Primer ciclo, caso de uso A en versión simplificada. Segundo ciclo, caso de uso A en versión completa. Tercer ciclo, caso de uso B y caso de uso C. ¿Entendéis lo que os digo, verdad? Bueno, pues para hacer eso, lo que hay que hacer inicialmente es coger un conjunto de características que decides tú, que son significativas para tu proyecto. Aquí tenéis un ejemplo en el que hay de la A a la F de aspectos que son importantes para tu proyecto. No tenéis por qué utilizarlos todos. Podrían ser interesantes para vosotros A y B y el resto no. O pudiera pasar que ninguno de ellos fuera importante para vuestro proyecto y propongáis vosotros vuestras propias características. Esto es solo un ejemplo. Es un ejemplo bastante amplio, de manera que seguramente os sintáis identificados en cualquier proyecto con alguna de ellas. Pero repito que si no es así, añadís o quitáis. Por ejemplo, el A habla sobre el impacto significativo en el diseño de la arquitectura. Esto lo que quiere decir es, el caso de uso X, ¿cuál es el impacto que tiene en la arquitectura? Característica B. Se obtiene una mejor comprensión del diseño. Es decir, si yo desarrollo el caso de uso X, ¿voy a tener una mejor comprensión del diseño? Os pongo otro ejemplo. El caso E representa un proceso de gran importancia en la línea de negocio. Lo que yo me tengo que plantear es, ¿el caso de uso X representa un impacto importante en la línea de negocio? Todas estas cuestiones me las voy a hacer para cada caso de uso. Así voy a poder ponderar los casos de uso del diagrama de casos de uso. ¿Cómo hago esta ponderación? Suponed que yo he seleccionado de la A a la F todas las características que aparecen en la diapositiva. Es decir, todo eso es importante para mi proyecto. Y yo quiero valorar cada caso de uso en esas N características, que en este caso son 6. Lo primero que hago es decidir qué importancia tiene cada una de esas características para mi proyecto. Y le doy un valor tal que la suma de todos los valores sea 1. Es decir, el impacto significativo en el diseño de la arquitectura, como es muy importante para este proyecto, va a valer 0,25. En cambio, no me importa que tenga una mejor comprensión del diseño, esa característica me da igual, así que le doy un valor 0. Y respecto de si incluye funciones complejas, sí que me importa saber eso. Entonces le voy a dar un valor de 0,25. Es decir, que es igual de importante que la primera de las características. Y así es como decidís qué importancia tiene esa característica para tu proyecto. Y repito que la suma de todas las características debe de ser 1. ¿Y ahora qué hacemos? Cogemos un caso de uso. Este es el caso de uso del cajero que vimos, un cajero automático. Por ejemplo, el caso de uso de hacer un reintegro. Y me hago me cuestiono eso. El caso de uso reintegro, ¿qué impacto tiene en A, en B, en C, en D, en E y en F? Y le doy un valor de 1 a 5 en este caso. En este caso concreto, el construir el caso de uso de reintegro tiene un impacto en la arquitectura muy alto. Por eso le doy un 5. Por ejemplo, en cuanto a si se obtiene una mejor comprensión del diseño, yo le doy un valor de 4, porque sí, se obtiene una comprensión mucho mayor del diseño si yo implemento este caso de uso. Lo que ocurre es que esta característica se ha ponderado con un 0, es decir, para este proyecto no es relevante. ¿Veis? O
sea que el caso de uso puede tener un impacto en la característica, pero esa característica no tiene por qué tener impacto en el proyecto. Así es como se realiza la ponderación. ¿Qué es lo que se hace al final? Cuando ya tienes aquí tu tabla con todos tus casos de uso con su valor correspondiente para cada característica. Se multiplica la ponderación por el valor, es decir, 0,25 por 5, más 0 por 4, más 0,25 por 1, más 0 por 0, más 0,25 por 5, más 0,25 por 2. Y se obtiene un valor. Y esto para cada caso de uso. Y lo que habréis conseguido es una escala, aquí, en la suma, donde los que más valor tienen son los que deben ir en las primeras iteraciones. Y en esto consiste hacer una priorización de casos de uso, que es esencial para poder pasar a la fase siguiente. Sin esta ponderación, sin esta priorización, no podéis pasar a la construcción. Esto es muy importante y resalto tanto la importancia porque en el documento oficial que tenéis para estudiar estos libros del profesor Kay Klarman no se hace ningún hincapié en esta priorización. Se da por hecho y nos explica. Como ejemplo de priorización, quiero utilizar uno que conocéis bien, que es el caso de la gestión de restaurantes, sobre el que trabajaremos y sobre el que haréis esta priorización vosotros mismos, pero al menos quiero que veáis el ejemplo ya hecho, donde las 3 características que se han seleccionado en este caso son la importancia en la línea de negocio, si incluye funciones complejas o no, y si, en general, tiene un impacto significativo en el desarrollo del sistema. Y así se ha dado un valor a cada una de esas 3 características. En este caso, la que más importancia tiene es la A, que es si es importante para la línea de negocio o no, con un 0,5. Y las otras 2 valen 0,25 cada una, son igual de importantes. Entonces, esto se ha hecho, se ha ponderado cada caso de uso, en este caso de 1 a 10, no de 1 a 5. No importa qué valor utilicéis, siempre y cuando estén todos en el mismo rango. Es decir, siempre lo valoro de 1 a 5 o siempre lo valoro de 1 a 10, lo que más cómodo te resulte. Suele resultar bastante cómodo utilizar de 1 a 5 o de 0 a 5, mejor dicho, de 1 a 5, porque está estudiado que el cerebro humano es capaz de manejar 5 variables a la vez y ya más se escapan. Entonces es muy fácil dar una ponderación de 0 a 5 por eso. Nos es muy fácil por eso. Y como veis, aparece aquí en el total aparece un valor que se le da a cada caso de uso y en función de ese valor, el que más importancia tiene es el de, por ejemplo, hacer pedido. Con esos valores ya ordenados, en orden de importancia, construimos los ciclos. Entonces, en el primer ciclo decidimos incorporar estos 3, en el segundo ciclo estos, en el tercer ciclo estos. Ya os explicaré concretamente en este caso por qué hubo la decisión de trasladar a hacer pedido, que era el que más ponderación tenía, al segundo ciclo. Pero esto es una cuestión que tengo que explicaros con más detalle cuando hagáis el ejercicio. Lo que quiero destacar aquí es que, aunque se haya obtenido un peso de 1, por supuesto, aquí, aunque el más importante sea hacer pedido, me puede interesar trasladarlo al segundo ciclo por ciertas circunstancias. O sea, la decisión final la tiene el jefe de proyecto. Esto te va a dar una idea orientativa y después tú decides en función de ciertas cuestiones que no se han valorado en la priorización. Entonces, en principio, la priorización te da el orden que deberías seguir y una vez que la tienes, decides si lo sigues o haces pequeños cambios, que siempre se hacen pequeños cambios.